Continuamos, señores, aquí en Herejía Santa con el Gamaliel, directamente desde Estados Unidos, Texas. ¿No Texas? Así como tú estás dando mi ubicación, estás tú perdido por romper la Biblia. No. La Biblia no. La Reina Valera. No, Menetro, que es una Que falta, no es lo mismo. una falta de respeto, en verdad, lo que hizo Gama. Lo que hizo el profundo no fue ético, no fue bien visto. Gama, tú sabes que esa Biblia tiene que salir de circulación. Y la que sacaron fue la textual, que tú sabes que no debieron de sacarla. No debieron de sacarla. Tú sabes que a veces nosotros ligamos. Bendiciones para todos los que están ahí en sintonía. Pues, la balsa de vagos que están ahí, que se sientan aquí a escuchar todas las sandeces que este loco se le ocurre decir. Ya que ustedes estén en sintonía, Cristo te ama y tú puedes salvarte de la catarata del infierno. Pero hay un problema cuando nosotros ligamos nuestra creencia con nuestras emociones. Porque entonces actuamos y somos víctimas de las emociones del momento. Porque tú podrás tener cualquier diferencia con la Reina Valera, que es una Biblia que cumplió su función evangelística, de que la gente conozca a Dios, de que la gente se acerque al Creador o a la idea de Dios que comúnmente el Dios judeo-cristiano se ha construido. Pero si tú vas a otras Biblias, quizás no tengan las diferencias que tiene la Reina Valera, pero en otras partes también tienen vicios de traducción. Entonces, si tú vas a romper una Biblia por los vicios de traducción, tú vas a romper toda la Biblia. Sí. Tú la vas a romper toda porque en realidad todas las Biblias en un momento determinado o en una parte van a tener su discrepancia. Pero por algo tenemos que empezar. No pueden Aunque empezar. se vayan todas, pero por una tenemos que empezar. Tú sabes que oye, ¿qué sucede? Por ejemplo, entre los textos griegos, que hay más de 5,000 copias en el Nuevo Testamento del texto griego, hay diferencia entre un texto y otro. Entonces, si tú vas a romper por diferencias, vas a romper hasta las mismas copias que no han llegado al Nuevo Testamento. No sé si me entiendes. O sea que desde los mismos, por ejemplo, el texto masorético, que es un texto hebreo construido y tiene mucho la mano humana. O sea, ese texto está lleno de mucha tradición judía y de los masoretas. Entonces, ese texto está viciado. Una Biblia que venga del texto masorético, y muchas de la Biblia hebraica, la mayoría vienen del texto masorético, tienen vicios de traducción. Entonces, tú, por ejemplo, si tú vas a romper esa Biblia, no rompa la Biblia, rompe el texto masorético. O sea, el problema de las traducciones es leve comparado con los rollos y los problemas que hay en los textos griegos y hebreos. Es para allá traer el asunto. Porque lo que pasa es también, por ejemplo, que la iglesia y el mismo judaísmo ha creído y ha construido una regla para poder apaciguar y poner que los pensadores de la Biblia se pusieran de acuerdo en un momento, que es lo que se llama la analogía de la fe. Entonces, con la analogía de la fe, se trató de resolver las discrepancias del texto de la Biblia. Porque son gente que pensaron diferente, vivían en épocas diferentes. Y tú desde esta realidad vas a torcer sus ideas para tratar de que ellos, que no estuvieron de acuerdo en su momento, ahora y que después de muerto estén de acuerdo. Y tú creas la analogía de la fe, de que la Biblia sigue un mismo patrón, un mismo orden, y que al final del camino todo se cuadra. Pero no todo se va a cuadrar. O sea, cuando tú vas a buscar los errores de traducción, ahí también está el problema de la analogía de la fe. Por ejemplo, tú encuentras a un Pedro que piensa diferente que Pablo. Pedro no predicó lo que Pablo predicó. La visión de Pedro de la vida y de la fe es una visión netamente judía. ¿Entiendes? Que no ve en los gentiles parte de la salvación. ¿Ve? Entonces, pero Pablo no. Pablo es un judío helénico, es un tipo universalista. Entonces, el judío helénico, por lo mismo acceso a la educación que tuvo, se abrió un poco más. O sea, tenía más apertura, fue más abierto a permitir que otras ramas se salvaran. Pablo y Pedro tú no lo puedes poner de acuerdo. Y ahí nos llega la anécdota de que escribe en el libro de los Hechos, de la discrepancia que hubo entre Pablo y Pedro. Y por lo menos ahí dejó eso en el libro de los Hechos, que yo pienso que fue una discrepancia mucho más profunda que lo que hay, el poquito que se nos narra ahí adentro. Porque de hecho esa cúpula judía ni siquiera consideraba que Pablo era apóstol.
Yo no entiendo. No, pero la diferencia en traducción te la compro. Pero ¿qué hacemos con los añadidos? ¿Qué hacemos con la cantidad de textos espurios que tienen unas traducciones más que otras? Que es el mensaje principal, porque yo no estoy en contra de la Biblia. Estoy en contra de traducciones que para el estudio tienden a oscurecer más que aclarar para el estudio, en el ámbito del estudio específicamente. Porque todo académico sabe que no se estudia solamente con la Reina Valera. Sin embargo, tenemos una comunidad que solamente estudia el texto con la Reina Valera. Te voy a hacer lo más sincero posible. Y te lo digo desde la realidad de que yo tengo más de 20 años denunciando los textos espurios. Pero si sacamos los espurios de la Biblia, tendríamos que quedarnos sin Biblia. Porque es que la Biblia tomó de otras tradiciones. La circuncisión es tomada de otras tradiciones. El Shabbat es tomado de otras tradiciones. El diluvio no es tomado de otras tradiciones. La salida del pueblo de Israel de Egipto es tomado de otras tradiciones religiosas. Eso ya existía. La mayoría de los salmos son tomados de otras tradiciones. Los evangelios son tomados de otras tradiciones. Entonces tú queriendo pulgar lo que está ahí dentro, al final del camino te vas a quedar sin Biblia. Porque todo lo que está ahí viene de otras tradiciones. Claro, claro. Aún el mismo libro de Génesis viene de otras tradiciones, tú te estudias los estudios sumerios y te das cuenta que se tomó muchas cosas de otros lugares. Entonces lo que hay que ver como en esta conciencia, si quizás los escritores escondieron un mensaje alegórico ahí dentro, que era quizás lo que querían transmitirle a los demás, porque tomando eso de forma literal, ahí hay mucho rollo. Porque un Dios un día amanece contento y ama al pueblo, al otro día se aira. ¿Cómo tú le pones a un ser divino sentimientos que son propios del ser humano? ¿Me entiendes? Entonces, no es un antropomorfismo, ok, atribuyéndole a Dios el rasgo humano, pero ese pensamiento del ser humano, con tanto lo divino, fue evolucionando. ¿Me entiendes? No es la misma visión de Moisés que tiene de Dios que la que tuvo, por ejemplo, David. Es que no estuvieron de acuerdo. O sea, tú pones a esos individuos y cuando tú pones los escritos de los dos lados, discrepaban en su visión de lo divino. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, te estás dando cuenta que es una construcción de un ser que se está construyendo, que todavía el sol de hoy, el ser humano, no ha completado su tarea de construir a Dios. Quizá ahora la inteligencia artificial nos ayude un poco más en ese proceso evolutivo. Pasarán 30 años y la gente más avanzada mirará lo que estamos haciendo nosotros hoy, nuestra contribución de arena en este espejismo espiritual, y verán las estupideces que nosotros decíamos en esta época. Así como nosotros miramos las estupideces del pasado. Porque es como una piedra de oro. La visión del ser divino es como una piedra de oro que está oculta. Y cada quien le va quitando cosas. Y vamos nosotros descubriendo. Entonces, diríamos que el ser humano en su arrogancia crea a Dios a su imagen y semejanza. Sí, porque es que Dios es una construcción humana. Ay, mi madre. No. Esa es la realidad. Tú sabes. Ya uno, por ejemplo, yo hablé una serie en mi iglesia donde yo hablaba del Dios de la mente. Es que cuando tú lo ves, cómo lo perciben, cómo es Él. O sea, tú sientas a cualquier creyente de cualquier denominación y le dices, descríbeme a Dios. Y cuando describe a Dios, se está describiendo a sí mismo. Con sus virtudes, defectos y deseos. ¿Entiendes? Por eso tú ves que hay gente que Dios mata por ello. Si tú te metes conmigo, Dios te mata. Se está describiendo a sí mismo. Entonces, como, ¿te acuerdas de ese libro de Nietzsche que se llamaba Ese Homo? Donde Nietzsche hablaba de ese orgullo, de ese ego. Es como Dios es el ego al máximo del ser humano que lo está describiendo. O sea, como tú subes ese ego, es lo máximo que tú te puedes convertir, ese yo potencial, a eso tú le llamas Dios. Y lo construyes de esa forma. Mi madre. Ahí agregando, yo creo que no tengo nada en contra de lo que dice Jairo. A ver, si existe un ente creador, no lo sabemos. Lo que vemos reflejado es la necesidad innata del ser humano de encontrar algo superior que se parezca a él, que sea una proyección multiplicada o exponencial de sus deseos, anhelos, ignorancias y miedos. Porque los dioses, y más en la antigüedad, representaban las cosas que no estaban al control del ser humano. Había problema con la natalidad, dioses de la fertilidad. Problema con las cosechas, dioses de la lluvia. Problemas con los enemigos, si te portas mal, Dios va a traer a los asirios y a los babilónicos. Entonces realmente Dios era la encarnación de los miedos y necesidades del ser humano.
que se reflejaba en el texto bíblico. Como decía Jairo también, posteriormente, el pensamiento se va a algo abstracto y filosófico. La filosofía se desarrolla siglo VII, siglo VI antes de nuestra era, y ya Dios empieza a tomar un matiz más abstracto y trascendental. Y empiezan las connotaciones naturalistas acerca de esta entidad como un motor inamovible, como una causa incausable que originó toda la materia y lo que existe. Y a partir de eso, en el cristianismo se empieza a mezclar las tradiciones arcaicas y mitológicas de las narraciones de los dioses sumerios y egipcios que están en el texto bíblico con el pensamiento filosófico grecorromano. Ya tú tienes a un Dios que no se muestra, como dice Colosenses 1:16. Se oculta. Y que Jesús es el que se muestra como si fuese la clase del demiurgo, que es la parte visible, y el Dios Yahvé ya ni siquiera se le llama Yahvé, se le llama Dios. Y es algo que está por encima de la comprensión humana y que es a través del Hijo que se puede tener una idea de quién es, como dice Juan, como dice Colosenses, dice Apocalipsis. Y a medida que pasa el tiempo, el pensamiento cristiano o religioso evoluciona adaptándose al contexto local. Ya Dios tampoco es el Dios de la causa incausable. Ahora el Dios que está detrás de la energía oscura. O sea, que a medida que evoluciona el pensamiento humano, evoluciona la idea de Dios. Sí. Por ejemplo, Como mira, si Dios solamente existiera en la cabeza del creyente. ejemplo, mira. En la Biblia aparecen diferentes nombres para Dios. La gente piensa que es el mismo Dios que se estaba presentando. Pero, por ejemplo, el Dios Él es una divinidad aparte y mucho más primitiva que Yuhei y Bajei. Sí. Entonces tú tienes el Dios Él, luego sale el Dios del desierto, Yuhei Ba, que originalmente lo que se aparecía era Yuhei Ba, y los hebreos le suman una Hei para distinguirlo del resto, como para hacerlo diferente de Yuhei Ba, que no era Yuhei Bajei, era Yuhei Ba. Entonces, el Dios Él, Yuhei Bajei, no son la misma esencia de pensamiento. Llega un momento que los judíos, con la influencia de los persas, ese Dios todopoderoso de los persas, van añadiendo virtudes de aquel Dios, construyen suman los valores buenos de y los valores buenos de aquel y lo elevan a la máxima potencia. O sea, el mismo pueblo de Israel, en su construcción de Dios, le ha tomado mucho tiempo y ha ido evolucionando. Por eso te das cuenta que ahora la última presentación del Dios de Israel, que la está presentando la sabiduría de la Kabbalah, ya es más universal. Ya ese Dios tiene muchos rasgos del hinduismo. Ya ese Dios tiene muchos rasgos del catolicismo. Por ejemplo, cuando salen con la 10 sefirot, por eso Abraham Abulafia dice que eso es cristianismo disfrazado. Porque él está viendo que el mismo concepto de la Trinidad, ahora los hebreos lo han llevado al campo de la 10 sefirot. O sea, en potencia, el cristianismo ha influenciado muchísimo sobre el judaísmo. El pensamiento judío. Yo pensé que era al revés. No, Las dos cosas. eso, hay mucha influencia. Entonces, tú sabes, hay que tener suficiente sabiduría y la madurez para tú ver esas construcciones. Lo que pasa es que el hombre de a pie, el que está buscando en la iglesia ese refugio de esperanza, por sus emociones dañadas, por los traumas de la infancia, por la pobreza extrema en la que vivió, ¿me entiendes? No va a tener los recursos para sumergirse en ese viaje, en esa búsqueda inalcanzable de lo divino, y lo que cuenta son con comunidades de fe que se reúnen para traer un mensaje de esperanza que lo ayude a ellos en este momento. O sea, es una visión netamente existencial. Si tú quitas las iglesias de los barrios, entramos al caos total. Porque la mayoría de antisociales están recluidos en la iglesia, buscando una forma de readaptarse. Pero ¿quién construye esos antisociales? Las familias disfuncionales. Entonces te das cuenta que ese modelo de fe, aun cuando no cuente con nuestra aprobación, porque nosotros estamos en otra etapa del viaje, ya nosotros pasamos por ahí. Quisimos ir a una universidad superano para tener más acceso a los recursos. Y al tener más acceso a los recursos pudimos comprar libros y seguimos ampliando nuestro conocimiento. Ya salimos de ese grupo. Ese grupo hoy no odia, pero lo que va saliendo, lo que salen de ahí, que transicionan, que van a la universidad, crean un pensamiento más universal, entonces te van entendiendo. Hay gente que hoy te odia por la posición financiera en la que está y por los escasos recursos que tiene para tener acceso a la información. Ya mañana se va limpiando. Por ejemplo, el Goldie de Jaina no es el mismo. No, ha evolucionado. ¿Por qué? Porque el acceso a los recursos te limpió. Ya tú vas a los foros, vuelve el programa, y tu forma de hablar es diferente. Ya no es el diablo. Claro, ir a los claro. Fokker. Ya él se está refinando. Sí, ya no Claro. es el diablo ir a los Fokker. Entonces te das cuenta que la visión que la gente tiene de lo demás y del mundo está basado en el karma y en
los problemas financieros que tiene detrás. Ya no el diablo. Muchas cosas que eran del diablo ahora no son del diablo. ¿Por qué? Porque su visión ha cambiado, salió de viaje. Ya ha ido a otros países. Se dio cuenta que el mundo no era Jaina. ¿Entiendes? Entonces tú te vas acercando a mucha gente que te va influenciando, va bajando esto, subiendo aquello. Él empezó con el falso profeta, con uno de Jesús. No, no. ¿Cómo así? No, porque el pueblo eligió mal. Ya él evolucionó. No, porque tú no conoces el mercado. O sea, porque empezó como los cantantes. Un cantante filma, no tiene nombre, no tiene nada, pero ya después tú vas entendiendo el negocio. Tú sabes porque la figura. Claro. El Goldie no es un tonto. Claro. ¿Me entiendes? Es que en un momento el Goldie es más sabio que la mayoría de gente que son de que liberales hoy. Porque él estudió el mercado. Sí. Y ya cuando él vio que él podía sacar el pecho, lo sacó. Claro. Y ahora él mismo está capitalizando su Están así que ya él tiene un impacto, una influencia sin ni siquiera utilizar el recurso de los memes. O sea, la página de memes, en ese sentido, si es porque había un tema que la página de memes le estaban reclamando, ya el líder no necesita ninguna página de memes para poder ser viral o para poder estar en la palestra. Ya eres una marca. Claro. En ese sistema de pensamiento, Jairo, ¿dónde entra el mal? El mal. Tú sabes que la visión del mal nuestra de los cristianos es una visión muy persa. Porque, por ejemplo, los antiguos, por ejemplo, tú tienes Salomón, que el que escribe el nombre de Salomón, te va a decir la visión de que los buenos y los malos van al mismo sitio. Todos morían, ya con la muerte, ellos interpretaban que había un cese de la existencia. Cesó. No hay ni juicio bueno ni juicio malo, no. Cese de la existencia. Hasta ese momento, la teología no ha construido un lugar para los malos y un lugar para los buenos, sino que todos morimos y hay un cese de la existencia. Pienso que si nos hubiéramos quedado en ese pensamiento, hubiera más unidad en el mundo. Porque aun cuando la gente parte, iba a seguir esa unidad. Ahora cuando viene la construcción del pensamiento, de lo bueno a un lado, lo malo a otro, ya con el sistema persa del zoroastrismo, el dios Ahura Mazda, la parte contraria, la parte opuesta que hay que construir, para tratar de justificar las acciones humanas. Cuando tú me presentas la mayoría de atrocidades que han pasado en el mundo, por ejemplo, los grandes psicópatas que han asesinado a muchísima gente, que el diablo entró, son cosas que el humano lo ha hecho. ¿Entiendes? Quien tuvo que ver con la muerte de 52 millones de personas no fue Satanás, fue Hitler. ¿Me entiendes? Entonces había que crear esa figura del mal para tratar de aliviar la culpa del ser humano. Y ahí mismo, que es algo que yo siempre critico cuando decimos que los demonios se apoderaron de Alemania y mataron 6 millones de judíos. Es también al mismo tiempo desresponsabilizar a quien hace una acción o quitarle mérito a quien la hace bien. Cuando tú te sometes a una cirugía de 12 horas y sale bien, no fue un milagro divino. Es que el médico se fajó. Porque si sale mal, tú dices negligencia médica. Tú dices que Jesús se equivocó. Tú dices negligencia médica. Porque tú sabes que las acciones dependen en gran medida de tu salud y de los procesos médicos. Entonces, por ejemplo, la señora esa que desvivió a su hija, ¿no? Que le cortó la parte superior, dijo que fue Satanás o que fue el diablo. Pero siempre es otro, no es ella, fue un vecino. Porque eso le quita responsabilidad. Me parece a mí que uno tiene que ser más consciente de sus acciones y las consecuencias que traen ella, para no colocar en un enemigo o en una divinidad las cosas que están en nuestro control. Yo no te voy a conseguir una novia, ni un trabajo. Eres tú. Si te va mal, posiblemente sea tu culpa. De alguna forma u otra. Claro. Muchas gracias, Caquel, por ese super chat, men. Cónchale, $4. Señores, pero el maestro vino ateo hoy, el maestro. Sí, lo siento. Te lo siento más ateo, cerca de mí que de ustedes. Oye, que Dios no existe sino en la mente del creyente. Oigan lo que dice el maestro. Lo dijo el maestro. Pero no, fue el maestro que lo dijo. Gama, este hombre tiene que un hilo. Porque Gama solamente está respondiendo. Pero no no sería injusta la vida si tanto el bueno como el malo no tendrían ningún beneficio, ni una condenación. O sea, no sería injusta la vida. Descríbeme un bueno. ¿Eh? O sea, oye, Néstor, el mismo que rompió la Biblia. Oye lo que salta, para que usted vea lo que hay. Atención, trinitario. Para que usted sepa lo que hay emocionalmente en esa cabeza. Oye, el mismo que rompe una Biblia por tradición, ahora dice que no sería injusta la vida
si lo bueno y lo malo van al mismo sitio. Ok, pero el mismo rollo te dice en la Biblia que él defiende, que él no la rompe, que no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿cuáles son los buenos y los malos si la Biblia te dice que todos son malos? Ujú. ¿Me entiendes? O sea, todos están depravados, depravación total. ¿Quién es el bueno? ¿Dónde están los buenos? Por medio de Cristo somos buenos. O sea, que Abraham era malo. Es para que usted entienda que a veces usted ve a la gente en las redes y usted está viendo un personaje, este muchacho Es está, así. está lleno de lagunas existenciales, No. pero lo vamos a rescatar, usted sabe. Son sistemas emocionales, buscaremos un buen psiquiatra que lo ayude, ¿me entiende? Y empezar a hacer una operación en el nombre, porque son psiquiátricos los problemas, no son de oración. No son de oración. Ya de ahí tú no sales con oración, hay que buscar a un psiquiatra. Es un otro psicólogo. punto, Jairo. Hay cosas que no son de oración, No, no, hay eso cosas que no, son eso de no, asistencia eso médica. no, De psiquiatra. También. Se psiquiatra. vino loco de fábrica. Muy bien, entonces lo que pasa es que no es como. Porque ¿quiénes son los buenos? ¿O tú te consideras bueno? No. Yo sí. ¿Tú qué es bueno? Yo tengo lo bueno y lo malo de Dios. Tú tienes lo bueno y lo malo tuyo. ¿Qué es de Dios? Bueno, los míos, sí. En esencia, si yo tengo el espíritu de Dios, yo soy Dios también. No tiene nada. Yo lo que digo es que caparazón. todos tenemos, somos seres equilibrados, tenemos bien y mal. Todo va a depender a donde tú te balances. Yo creo como dice Deuteronomio. Yo creo que Pongo ante ti dos caminos. en sentido de Al acción. final, tú eres una mezcla de decisiones. De acciones. John Hago Sánchez, esto, un aplauso, hago lo mandó su super chat, un discípulo del maestro, amén. Señores, pero estamos pasando vergüenza aquí porque eso es superchat. ¿Y cómo que está aplaudiendo? Pongo superchat de $10. Yo te bendiga, Joan. Señor, activa los superchats que estos muchachos tienen que pagar este estudio. Claro. Este muchacho está tratando de echar para adelante. Esa es la realidad. Usted lo va rompiendo Biblia, que situaciones. Estos muchachos necesitan medios de producción. O sea, vamos a ayudarlos para que no sigan rompiendo Biblia. Que la próxima que van a hacer es matar a un pastor para hacerse viral. Ellos no quieren atracar, no quieren robar. Ellos quieren estar aquí haciendo contenido. Y tú sabes que le llegue su bonito y su vaina para ellos. ¿Cómo es que lo pica pollo con la muchacha? Claro. Otro super chat de $20. Emma, Sama. Vamos a ayudarlo porque es que tenemos que contribuir. Porque toda esa locura, si le manda para el superchat, él no rompe nunca. Ya no se rompe Biblia. No se rompe Biblia. ¿Me está entendiendo? Se pone diplomático como el Goldie. ¿Cuánto tú te buscaste comiendo esa Biblia? No, Ni muchos Juan enemigos, Pokémon, mucho enemigos. problema. ¿No te digo una en ese tío? No, la realidad hay que estar claro, señores. Tú El no- pueblo cristiano y evangélico consume lo que desaprueba. Ujú. Otro super chat de $20. Quienes hicieron eso viral fueron los evangélicos. Claro. Porque eso se hizo viral después del mes que estaba subido. Sí. Claro, Después del mes. Después que claro, tráelo. después que eso se hizo viral. ¿Que él se ve? Ah, Oh, yo. Yo te bendiga cámara. él se hizo Es que viral. está mirando allá arriba la cámara Eso, aquí, Gama. eso se hizo, Es que tú me pusieron una cámara al lado de este pecador y yo no quiero. mira, eso se hizo viral después que yo fui a Esto No es Radio. Antes de eso no estaba viral. Sí. Vamos a estar claros. Entonces, lo evangélico también tienen que saber que ellos consumen lo que desaprueban. Sí, Hay no. una doble moral en No. el pueblo evangélico. En TikTok yo desbloqueo los comentarios ofensivos para que salgan. Porque al final son seguidores. Son Claro, promotores. Y la del gente que te enemigo. comenta para decirte que tú eres hijo del diablo, aunque el diablo es hijo mío, son los que promocionan los videos que tú estás haciendo. Al final son carne de cañón. Esa es la realidad. Entonces, Gama, tú dices que el mal nace en el ser humano y que tenemos que hacernos más responsables. Es O sea, que no nosotros- existe Satanás. Dígale para Joan que también mandó otro superchat. Porque generalmente nos enseñan que el mal se generó con la rebelión del diablo allá arriba. Son novelas, tú sabes. Novelas que tú haces. Ok, Porque es lo mismo que acabo de decir. Él rompe la Biblia. La rompí un contenido tratando de buscar para el superchat, pero llegaron a decir no Biblia. Ok. Mucha gente construyó esa historia de que cayó el tercer cielo. Se han escrito muchos libros. Rebeca Brown, que Dios la tenga en su gloria, murió, se buscó un par de pesos heavy. No tuvo que romper Biblia porque escribió con tu historia de demonios. Tú también Sí. te puedes dedicar a decir que te casaste con el diablo. Tú sabes que tú estuviste en la casa de Podagui. No, eso- Al final del camino todo ha sido contenido. O sea, Sí, sí. Claro, tú claro. buscas todos esos libros de demoniología. Tú buscas todos esos muchachos que están haciendo historia ahora, que se enfrentan al diablo. Están haciendo contenido, no quieren atracar. Quieren estar haciendo contenido, pues Claro, ese claro. es el recurso. Sí. Al final es como un matiz económico. Man. Igual que las hermanas Foss. En, No, los, que yo- en los 800 dijeron unas hermanas Sí. que
Ellas tocaban y la puerta, la pared les respondía las preguntas. Después de años, Sí, grandes, fue famoso eso Sí. con la mesa también, ¿te acuerdas? y la mesa, dijeron ellas mismas que no, que fue algo de sus padres para conseguir dinero. Y la gente aún así no le creía. Oye, eso se pegó. La gente quiere creer Eso eso. se pegó feo. Sí. Una mesa y la mesa hablaba y se respondía. Tú decías sí o no. Ajá. Ay, mi El madre. espiritismo nace de ahí. Esa visión. Pero después al final de un término monetario. Pero ¿y de dónde nace la evidencia entonces en este sentido? Porque estamos hablando de que todos esos sistemas de creencia, así medio rabacucu, son necesarios por un tema de mantenerlo tranquilo en la sociedad, porque la mayoría son personas que vienen de un mundo ratatá, que andaban durísimo en la calle y funcionan. Pero ya la evidencia en cuanto al espiritual, ¿de dónde nace? Déjame explicarte algo, mira, por ejemplo. Porque ellos tienen su evidencia. ¿Cuáles son las evidencias? Su fe. ¿Cuáles son las exacto? Fue- Ellos tienen. Ellos hablan en lengua, gama y... Mira, te voy a explicar algo. Lengua ensayada. La idea de Dios, de los rabacucos y de los neo-rabacucos, porque también hay muchos muchachos que están tratando de meter a la mala con la construcción de historia un poquito extraña, tratando de duplicar el éxito de lo que hizo el Goldie, que es un fenómeno. A veces hay gente que nace con esa gracia, usted sabe. El Goldie Dios lo hizo como Isaías 53, entonces decidió ponerle esa gracia para que el muchacho se busque su plata. Ningún porque- atractivo en él. No le quedaba más nada. Entonces, su visión de Dios está limitada por su acceso a la educación. ¿Ve? Entonces, sí que su visión de Dios vaya evolucionando en la medida que él vaya saliendo del laberinto. Es muy probable que ya el próximo año ya el Goldie se vuelva mi discípulo y entienda que lo que yo Hombre. le decía era la verdad. Bueno, va a haber corto. Porque él tiene acceso a la educación ahora. ¿Me entiendes? El Goldie no es ese negro fue y bembón de años atrás. Ahora se ve más limpio. Sí. Porque el dinero es como la cruz del Calvario, te limpia, te santifica. ¿Me entiendes? Ya tú estás viendo que hasta el mismo que está con él, guarda los dientes, está un lenguaje más modificado. Claro, Se Entonces, está refinando. Cuando la gente va evolucionando, hay que premiarlo. Pero la cosa es que, por ejemplo, tú dijeras, ¿quién tiene la verdad, Gamaliel o el Goldie? Porque creamos un mundo de polarizaciones. Sí, sí. Ambos podemos tener la verdad, Verdad y porque es mentira. nuestra verdad. Pero nosotros necesitamos polarizar, necesitamos convencer al otro de lo que yo estoy viviendo. Que lo que yo digo es la verdad. Y todo el mundo se mantiene en esa máscara. El Goldie, al igual que tú, tiene mucha incógnita acerca de Dios. Por el trasfondo de donde viene. Entonces llegará un momento cuando nosotros ya tenemos que ir evolucionando como seres humanos. No que nosotros lo vamos a llevar y que la gente, nosotros vamos a ser el último Martín Lutero, sino que tú vas a ir contribuyendo a la amplitud del pensamiento. Lo que ustedes están haciendo es construyendo algo del pensamiento, del uso de la razón y buscar soluciones. En los barrios hacen falta esas iglesias. ¿Qué hay que trabajar con esas iglesias? Los gobiernos, apoyarlo económicamente y que las iglesias de los barrios funcionen como centro de alfabetización. O sea, Sí. el gobierno debería contribuirle a esa gente, pagarle los locales, mandarle profesores e ir educándolo también. Ujú. Claro. ¿Entiendes? Porque estas son personas que vienen de lo bajo. Gente, la mayoría no saben ni leer ni escribir. Pero están haciendo un trabajo. Están sacando gente que tienen un mal potencial, que pueden ser atracadores. Tú no ves que todas las prostitutas de los barrios, después que están gordas y que no tienen cuarto para ir, pues se convierten. Y a la iglesia más radical. No, es que Sí. la mayoría de esas iglesias no apelan al crecimiento y el desarrollo de sus jóvenes, porque tenemos adolescentes, ¿verdad? 5 años después, adolescente, la muchachita cumple 18 y el muchacho tiene 19, y lo quieren casar sin ese muchacho tener ni siquiera un tercero de bachiller. Pero es por la falta de educación. Entonces ahí vendría teniendo una familia disfuncional, porque tú lo que vas a crear una familia con muchos problemas. El chamaquito se va a desacatar, va a andar ruling por ahí dando manazos, y la muchacha lo más probable es que se descarríe. Y al final creaste un matrimonio disfuncional por el hecho de que no hay un conocimiento dentro de la iglesia. Pero, maestro, usted dice que no, que esas iglesias de los barrios son necesarias, pero yo pienso que hay iglesias que no. Hay iglesias de barrio que, por lo menos los líderes, tienen mucha... ¿Dónde tú naciste, Biantini? No, pero está bien. Pero te estoy diciendo que... Un barrio nuevo. Yo quiero saber dónde tú Vamos a naciste. estar claros, Gama, Empecemos porque dónde tú tampoco podemos naciste. engañar al pueblo. Ok, Hay ok. muchos líderes de esas iglesias que son en base a ignorancia. Que me salí de la iglesia donde yo estaba, abrí una iglesia en una marquesina y ya yo soy pastor. Yo entiendo Pero también... una están discrepancia a haciendo veces. La misma diligencia que tú hiciste cuando rompiste la Biblia. No, Gama, así no. pero Tampoco mira, podemos apelar yo- a la ignorancia. o sea, no, mira- no podemos, ¿cómo que se dice? Patrocinar la ignorancia.
Pero hay una cosa ahí. No me le da duro al Gama, porque si tú me atacas al Gama, No, lo yo que no lo de estoy Gama lo vas a mandar a los atacando. super aquí. Yo no lo estoy atacando. No, pero mira, o sea, Así como yo estoy Entonces, atacando a esos mantente pastores. frío, atacame a Sierra. Sí, atácame a mí. Para mí no cualquiera puede ser pastor. Tiene Pero- que haber como algo que lo regularice. ¿Qué tú entiendes que es un pastor? Mira, porque mira lo que aquí. Este fue el que rompió la Biblia. hablando de pastorado. Tú eres ¿Pero qué más, tiene que ver? Pastorado. tú eres más radical que el Gordy. Claro, claro que sí. Más rabacucu. Fíjate para que tú veas cuando se liga las emociones con la No, creencia. no. O sea, el mismo que rompe la Biblia, ahora él quiere crear un estándar de lo que es un pastor. ¿Qué es un pastor para ti? ¿O qué debe ser un pastor para ti? Ahorita es una guía paso a paso de cómo romper una Biblia. No. Por lo menos tienen que, como dice el amigo tuyo, Grullón, por lo menos tienen que oler a oveja. Por lo menos. Claro, claro. O sea, Tienen que que ser oler. pastor, pues, Si vete- tú, vete a un zoológico. si tú te consideras pastor, tienes que tener por lo menos un dominio básico de las escrituras. Por lo menos ¿Qué es un dominio básico? un dominio básico. Porque ni nosotros todavía tenemos un dominio básico. No, Claro, pero No en estás ese- exigiendo a la gente nosotros estamos cosas que especulando, nosotros haciendo estamos del conjeturas campo lo del que no. razonamiento tratando de los textos que están ahí, dándole una interpretación no, para el tiempo Gama, actual. espérate, por el Que no puede estar por encima de la de ellos, no Espérate. polariza el mundo. O sea, ¿qué nos garantiza a nosotros que la nuestra es la verdad? es que algo básico para ti, quizás no es algo básico para mí, porque ya Pero tú eres un doctor. voy a O sea, en mezclar ese los sentido, dos. tú eres un doctor hablando de cultura judía. Voy a mezclar Pero hablando del contexto bíblico, por lo menos el pastor debe para no sacar de contexto cultural un texto. Déjame mezclar Por lo menos por dicen esa los dos. parte. Mira, cada quien crea una realidad con la que pueda convivir. La realidad es una, la interpretación humana es otra. Y de acuerdo a nuestra capacidad, describimos una realidad que vaya comprensible y entendible para nuestro intelecto. Eso significa que la realidad de Jairo, que quizás he estudiado más, es más amplia que de un rabacuco. No hay forma de que Jairo le meta su realidad a un rabacuco. No hay forma humana. Y no hay una forma humana que Jairo baje a la de él, porque no se va a sentir cómodo. En los barrios marginados, las iglesias evangélicas, aquí en Dominicana, las iglesias evangélicas cada día van a crecer más. Claro. Porque la población es así. Yo estoy de acuerdo también con Profundo de que no deben quedarse así. De que debe haber una forma, como también decía Jairo, en la que el organismo del Estado intervenga y esas iglesias Ayude. sirvan para el desarrollo de la comunidad. Pero eso no debe ser forzado desde externo. A veces uno quiere colocar al religioso de a pie lo que uno le duró 4 años aprenderlo. Un bachiller no Y puede que, ser pastor. te voy a decir Vamos a algo. estar claro. Al político, Una persona que no es bachiller no puede ser al político no le pastoreando. conviene eso. Eso que estaba pidiendo Jairo, el político no le No, que conviene. el pueblo despierta. Porque necesita un pueblo idiotizado para que en 4 años el pueblo se olvide de quizás de todo el desastre que pasó con el país durante un gobierno y poder darle los 500 pesos. Pero si tú apoyas al crecimiento y desarrollo de ese individuo, tú le vas a despertar la conciencia y el pana fácilmente te va a quitar por todo el desastre que tú has hecho. Entonces, aquí los únicos que se benefician son los políticos y los religiosos. Porque al final, el político se beneficia de que tú lo estás poniendo en el poder y el religioso te manipula, te subyuga dentro de un sistema donde te quita todo lo tuyo. Que por ahí va la pregunta. Ahí hubo una gente tuya que dice... Derlin Guzmán. Una pregunta para el maestro. No, ese no es mío porque sabe que las preguntas son en superchat. Ah, no, no, ¿verdad? espérate. Tienen que Ah, no, mandar su espérate. superchat. No, espérate, aquí no vamos a hacer preguntas si no es por superchat. Bueno, ponle un color a esa No, pregunta. fue una gente que dio Pero superchat, dijo vamos que- a dejar que este muchacho siga rompiendo Biblia. Pongo un superchat. Dele comida a ese muchacho. No, pero a esa que me gustó, a esa. Si que me gustó. nombramos a este hombre en el gobierno con un chequecito de 50 mil Ey, pesos mensual. ey. Ok, no dice rompe la Biblia firma. más. Dice la firma. Vamos a responder de la firma. La firma primero porque iba con el tema de lo económico. ¿El diezmo es bíblico actualmente, maestro? Mira, desde afuera de las comunidades de fe, la cosa se siente diferente. El diezmo no es una obligación doctrinal, pero es un sustento para las comunidades de fe que sin esa parte no tienen forma de existir. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en Santo Domingo, cualquier lugar, tú puedes aquí en una iglesia o comprar un solar. Pero la realidad de nuestros países no es la realidad de Estados Unidos, por ejemplo, donde las iglesias son un poquito más costosas sostenerlas. El año pasado se cerraron como 7.000, 8.000 iglesias, porque no eran autosostenibles. O sea, la realidad de los países desarrollados es que de 1.000 iglesias, 15 son autosostenibles. Entonces, si el diezmo debe ser esa herramienta, pero no deberíamos llamarle diezmo tampoco. Porque ya el diezmo fue la realidad de Israel, la forma como ellos subsistieron y mantenían el templo.
con contribuciones, porque el problema es que ponerle el diezmo ya se radicaliza una parte integral de la finanza y puede traer complicaciones. Y eso puede alejar a mucha gente de Dios. Y no es justo que la gente esté fuera de algo que le hace bien simplemente porque tú pongas esa barrera allá afuera. Pero sí las contribuciones son necesarias para que las comunidades de fe puedan autosostenerse. ¿Se debe imponer eso? Bueno, ya de ahí para adelante mandar gente al diablo, que se va a perder, que el infierno, que las maldiciones o la bendición. Un Dios que necesita mi dinero para bendecirme, yo no puedo creer en él. No es como gracioso que haya personas que hagan una campaña, una kermés o vendan cosas para hacer una iglesia. O sea, me parece gracioso que el creador del cielo y de la tierra, del oro y de la plata, necesite mandar a sus hijos a hacer kermés para hacerle su templo. Me parece raro. Es lo mismo que te estoy diciendo de la visión de la vida. La gente va adaptando a su Dios, a su visión de lo divino. Con cuenta de banco y todo. Con todo ese engranaje. La realidad es que Dios no está tan pendiente de nosotros como nosotros creemos. No se mete en tantas cosas como nosotros pensamos. Porque yo veo a Dios como veo los creadores de la inteligencia artificial. Están creando algo para que en un momento de evolución sea autónomo. O sea, Dios nos creó a nosotros, o quienes nos crearon, porque es probable que otros seres nos hayan creado. Ay, mi madre. Al conte. Nos crearon con una capacidad evolutiva para que en un momento nos hiciéramos independientes de lo que nos creó y funcionáramos solos. Robot, elige una mujer. ¿Cuál elijo? No, ya te crearon con la capacidad para que tú hagas eso. Es lo que Deuteronomio le llama Homa, esa capacidad que él te dio para tú poder crear y tomar decisiones. Dios creó al hombre para que no le orara. Ay, ey, espérate. En contra de la oración vino Gama. No, yo creo en la oración Gama. Ey. Bueno. Pero sí resulta curioso. No, que está duro, yo siempre lo he dicho. Dios creó al hombre para que no le orara. Él le dio esa capacidad. Es el hombre que al sumergirse en el fango de la suciedad de la vida, se ve imposibilitado y necesita la intervención divina y busca el milagro. Pero si el hombre es capaz de lograr el mal a la escala que lo hace, si busca el citraga a la parte opuesta y se va a hacer el bien, logra muchísimas cosas, porque tú tienes el mismo potencial humano que tienen los mozos. Pero mírate a dónde lo desarrolló. Mientras tú te mantienes aquí rompiendo Biblia. No, yo estoy haciendo un trabajo en esta plataforma. Tú pudieras ser un científico. ¿Me estás entendiendo? No estoy metiendo, ¿me entiendes? Claro. Tú pudieras convertirte, tú tienes el potencial de ser uno de los más millonarios en Dominicana. Vamos en proceso, mira, ya estamos dando los superchats. Pero somos 100, señores, somos 100. Somos 100. Primer en vivo, señores, de esta plataforma. Continuemos. Oye, ¿qué pasa? Tú tienes ese potencial de masificarte, pero a veces te drena. Te lo digo por mi caso, porque yo perdí mucho tiempo de mi vida tratando de persuadir a gente en la polarización de que pensaran como yo y que la mía era la verdad. Luego van pasando los años, la cana aparece, uno se acerca a la etapa final de su tránsito en esta vida, viendo los temores de la gente. Yo ahora voy a los velorios, yo medito en los velorios, porque tú estás contemplando el fin de un viaje. Ya tú te das cuenta que por más conocimiento que tú tengas, por más libros que tengas en la cabeza, tú vas para el mismo sitio que van todos. Claro, No lo puedes evitar. O sea, tú vas empezando a ver el mundo ya no polarizado, sino que tú tienes algo que aportar que pueda ayudar a los demás. Entonces, si lo que yo voy a decir no contribuye a que los demás sean mejores, mejor me quedo callado. Entonces yo pasé de esa etapa de estar matándome en debates innecesarios, porque tú estás atacando a un profeta, por ejemplo. La gente va a esa iglesia y da todo su dinero. Pero mucha de esa gente que da todo su dinero también tiene depresiones y amontigua su depresión con ese mensaje de ese profeta, conecta con lo que él está diciendo. Para ti es un tremendo disparate. Tú dices, lo está manipulando, pero esa manipulación le evita el suicidio. Claro. ¿Sí me entiendes? O sea, las iglesias que tú quisieras que cierren en los barrios tienen gente que la necesita, que sin esa droga no se existen. Los drogadictos allá en New Jersey, si tú te das cuenta,
la gente está pidiendo los semáforos, eso que ustedes ven también en Filadelfia, y te piden, pues, dame 10 pesos para sanarme. Porque la única forma de ellos sanarse es inyectándose y quedándose como zombie. Entonces, ese estado de zombie, que es como un estado meditativo donde la gente pierde la mente y se entra en un estado de desconexión total, es lo que muchas iglesias de los barrios, esos radicales, están haciendo. Pero ese estado de radicalismo, que hablo mi lengua, que fluyo, que me desconecto, que siento que Dios se apodera de mí, en ese estado la depresión se va. En ese estado se olvidan de que no tienen trabajo. Entonces ahí empieza a funcionar su fe. Crean una energía que tú le puedes llamar a Dios, otro le llama de otra forma, pero aparece él en la mañana en su casa y le lleva un saco de arroz. Y ellos ven eso como una respuesta divina. Y si eso le está funcionando, ellos se van a quedar ahí. Tú vas a decir que se lo bajes. Señor, yo te estoy hablando a ti que hace 24 años a mí se me fue el gas en mi casa. Se fue el gas, no hay comida y yo voy a hacer el tanque. Porque eso yo había escuchado. Tuve 6 meses sin comprar gas. ¿Qué funcionó? No sé. O sea, te estoy hablando a ti que se fue el gas, yo no estoy trabajando, un muchacho prácticamente, no hay cuarto. Y a mí lo que se me ocurrió fue que una vez yo escuché un loco que hizo eso y ya voy a hacer tanque. Y esta es la primera vez que lo digo porque no he hecho de eso. Y ya voy a hacer tanque como un loco, un tanque de 50 libras. Y prendíle tú y prendió. Y le dije, no se va a comprar más gas aquí. Dios hizo el milagro. Entonces yo entendí eso como una intervención divina. Mira, eso que dice Jairo. José Andújar con un super chat, amén. Eso que dice Jairo es por lo súbamele cual. Súbamele nivel al superchat, súbamele nivel. Por eso que expresa Jairo es que yo no me radicalizo. Súbamele el nivel. No, de verdad me tocó lo que dijo el maestro. Por eso yo no me radicalizo. Eso es y ahí va. Yo no le puedo exigir a una gente lo que a mí me costó 4 años y con una quizás intelecto para bien o para mal superior o inferior. Porque es que todo el mundo está en un viaje y a alguna gente le cuesta más. Yo le decía a un amigo mío hace mucho tiempo, quizá tu 50% sea su 100. Sí. Él no da más de ahí. O sea, tú le estás pidiendo algo que intelectualmente no puede por las circunstancias, por la crianza, por la forma en la que ve la vida. O sea, un motoconchista no tiene el tiempo para dedicar a eso porque su día a día es buscar la comida, después la cena y siempre está sumergido en eso. Lo que más él puede comprender la realidad es lo que ve en su iglesia. Ahora, yo sí estoy de acuerdo de que desde ahí hay intervención para que el gobierno como tal pueda desarrollar más a esos individuos. Claro. Eso sí. Y las iglesias deberían, que hablamos una vez, las iglesias deberían ser un centro de educación a los individuos porque no hay otra forma de llegarle que no sea a través de esos medios. Y también porque la gente que no es capaz, a través de su intelecto y de su empatía, de hacer cosas buenas en Dios y la fe, encuentra un catalizador para dejar las drogas, amar a su familia, como que dices tú, sentarse y no andar ruli, porque su intelecto no se lo permite, ni su empatía tampoco. Claro. Entonces, es un medio, al final, si es real o no real, como yo siempre digo, no importa. Lo importante es que ese individuo le funcione. Esa parte yo la entiendo. Y entiendo, como dice el maestro, que hay lugares que libran a muchas personas de cierta... Esto me cansa. Manda superchat. Claro. Esa televisión es tuya. De esa, escucha lo que estamos hablando. Ponla al revés. No... Ponlo al revés, así. Tú ves la falta de tolerancia de la gente. Yo debía vivir esa banda. Yo tengo rato buscando la bendita cruz aquí. Tengo una hora buscando cruz porque para aclarar, es que esa es la cruz de Pedro. La de Pedro. No es la de Jesús. Exacto. Con lo que yo no estoy de acuerdo es que mantengamos o patrocinemos la ignorancia. Si sabemos que hay una ignorancia en un barrio, vamos a aportar con un granito de arena a que esa persona, sea en 5, sea en 10 años, salga de ese lugar en el que está. O sea, no podemos durar 30 años, 40 años en el mismo sitio, con los mismos tabúes, o sea, de la misma manera y no avanzar a nivel educacional o a nivel de pensamiento. Con eso que yo no estoy de acuerdo. Por eso yo digo que se debe de regularizar y una persona que ni siquiera ha cursado un bachiller no debería de ser pastor. Es que no debería, es que hay cierto nivel, hay ciertas ayudas. Quizás un público que tampoco cursó un bachiller, quizás a lo mejor te va a escuchar, pero ¿hasta cuándo? O sea, la nueva generación debe de seguir escalando. Ya esos ancianitos que vienen de allá atrás de otra generación, es comprensible. Pero ¿qué hacemos con las nuevas generaciones? Por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, mira, aquí hubo una pastora que estuvo presa por lavado de activos, era bachiller.
Aquí hay un pastor que está preso por violación, era bachiller. O sea, casi todos los escándalos que han habido sexualmente en el mundo y abuso de poder y lavado y todo eso en la iglesia, lo han hecho los bachilleres. O sea que eso no va a cambiar nada. De hecho, tienen más habilidades para engañar a la gente. O sea, no todos tienen acceso a la educación. ¿Sabes por qué? Porque hay niños que de 14 años cogen una limpia bota y tuvieron que dejar de estudiar. Entonces ya crecieron, van a una iglesia, deciden reunir un grupo o dividen otra, pues, porque hay muchas divisiones dentro de la fe cristiana. Sigue una marquesina. Sigue una marquesina. Este país está hundido donde está, sin educación, sin visión de la vida. Mira, este país está, yo tenía prácticamente 8 o 9 años que no venía aquí. Tú vas a la ciudad, hay un solo tapón, porque se han construido como 50,000 edificios de apartamentos. Y esto inteligente nunca se le ocurrió ampliar las calles en el mismo proceso que iban. ¿Entiendes? O sea, de una forma u otra nos mantenemos atrasados. Resolvemos un problema, embellecemos algo, pero se atrasa otro. Pero eso no lo están haciendo los neófitos, lo están haciendo los inteligentes. Claro, claro. Oye, los inteligentes que están haciendo eso. O sea, mira, llegamos al gobierno del cambio. Llegaron los inteligentes, los popis, la clase pensante. La gente siente el cambio. O sea que no siempre la educación te va a llevar de la mano de que hacer la cosa bien. Porque hay muchos pastores que tienen educación, son licenciados, pero ahí hay algo psicológico. Una cosa es lo que predican y lo que saben, y otra cosa es lo que viven. Y mira, por ejemplo, yo que era adventista, te puedo decir, por ejemplo, para tú ser pastor adventista tienes que tener 2 carreras. Tú tienes que ser licenciado en teología de la universidad, graduado, y otra carrera que te obligan a hacerla, como administración, derecho o filosofía. Pero algo que yo como adventista siempre veía es, la gente, por lo general, muy estudiada, no le va a llegar a una masa pobre. Le da vergüenza, no se mete como un evangélico, porque a un evangélico le falta conocimiento, pero voluntad no. Un evangélico te manda un tratado y ni se sabe los versículos que está hablando, ni sabe que está hablando, pero la voluntad la tiene. Entonces, claro, es como que hay una religión y un concepto de Dios que se adapta a la persona. Y la gente va donde el que le funcione mejor. Lejos de ser cierto o no, donde le funciona mejor. Pero sí estoy de acuerdo con Profundo en el sentido de que, ok, empezaste ahí, pero no te mueras ahí. A partir de aquí, debe haber un proceso de educación para no hacer un culto a la ignorancia, donde tú, donde iniciaste, te desarrolle. Bueno, aquí estamos, te sacamos de acá, pero vamos a ver cómo aprendemos y vamos a ir educando. Pero también hay masas que ya tú no vas a cambiar. A mí me parece que discutir con una persona de 60 años y tratar de meterle todos los temas de ciencia bíblica es un sinsentido. Incluso lo veo como inmoral. Dios bendiga a Baliza, por ejemplo, a mí me parece inmoral. Amén, amén, Baliza. Preguntan aquí, maestro, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Vamos a contribuir para que no vuelva a romper una Biblia. Claro, para lo que le dio el Gama, vale. Por favor, Gama, hagan su pregunta y sellen la palabra del Gama. Yo la rompí literal, pero hay muchos que no viven conforme a ella. Hay gente que no mandan superchat y Dios la se están quebrando como quiera, Gama. Oíste, Gama. Hay gente que no mandan su superchat, gente que es tan poderosa ahí y terminan pagándole medicamentos y medicina y vaina. ¿Tú me entiendes? Entonces manden su superchat y vamos a dejar que la maldición. ¿Qué tú sentiste ese día, mega? Porque hay un cuadro. Yo sé que después de tú romper la Biblia, yo viéndote hoy como tú piensas y como tú te expresas, yo sé que tú tenías sentimientos encontrados. ¿Qué tú sentiste ese día? Di la verdad. La verdad. Asustado. No estaba dentro de los planes romper esa Biblia. Qué mala era, papi. No. Estaba que mala era. Sí, pero que... incluso... Él tiene un alma noble. Él va a salir del closet hoy. Me excedí en el momento. O sea, fue lo que te hablaba ahorita, de cómo las emociones. Sí. ¿Tú estás hablando? ¿Qué tú estás hablando ese día? Yo estaba hablando eso mismo, de la Reina Valera, de las traducciones. De las traducciones. Entonces en un momento dijiste... De que para el estudio, porque en realidad el contexto era el estudio. De que para el estudio no es recomendable la Reina Valera. Okay. Y por ahí me fui. Yo lo vi como un performance. O sea, cuando tú haces una acción exagerada para ilustrar un punto. Okay. Por ejemplo, tú dices, la escuela lo que hay que cerrarla. No es literal que la escuela hay que cerrarla.
pero te sirve para tu narrativa argumentativa. Yo Claro. quiero demostrar que la educación dominicana no sirve. No, lo que hay que hacer a todas esas escuelas no sirven para nada. Pero en la práctica realmente no es lo más conveniente. Entonces, Profundo, y funcionó, de hecho. Profundo es una actitud preformática en la que llevó al extremo su argumentativa. Y al final la gente se quedó con el punto de romper la Biblia. Pero si tú me preguntas así, de manera objetiva. ¿Cómo te sentiste? De manera objetiva, ningún libro debe de romper. Pero después, ¿cómo te sentiste a nivel sentimental? ¿Cómo te O sea, sentiste? al momento de Rompiste romperla. la Biblia, que defiende lo que tú hiciste, pero en tu casa, ¿cómo dormiste ese día? No, normal. O sea, de que, No que no, sentiste- que tú sentiste no. Tú no No, es sentiste que yo estoy nada. claro de que yo no rompí una Biblia, yo rompí una mala traducción. Que yo considero como mala traducción. Yo personalmente. Y al ver los para el comentarios en las estudio- redes, ¿qué sentiste? No, tampoco yo Después de nunca hoy, cogí la mira, dile a la cámara, ¿qué tú sentiste? ¿Eh? ¿No sentiste nada? Yo no sentí nada. El espíritu se fue de ahí. Al De a contrario. partir de hoy van a empezar los juicios en tu vida. Dile a- Lucas 12 ya tiene A mí me blasfema dieron contra el 2 Espíritu Santo. semanas. ¿Con qué video tú quieres que te recordemos cuando tú mueras? Ey, tu porque brujería, ya- tu ya brujería a partir aquí de no. hoy- Tu brujería Ya a aquí partir no. de hoy la vuelta va a empezar. Mentira. Los juicios, ¿sabes? Mentira. No, pero otra cosa. Si cada 2 semanas le ponen una nueva fecha, posiblemente la peguen algún La día. peguen, claro, no tiene que... Eso es No, 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 estadística. Yo soy testigo que yo he andado con el Profundo. El Profundo yo lo vi en unos estados de melancolía, No, nunca. también como medio asustado, paniqueado, mirando para atrás. Yo, Profundo, cómprate una gorra Un espíritu constrito y humillado. y Eso un es cojo. mentira. Eso es mentira, ey, no hablo mentira. Ahora, esta gente está lenta. Porque Maestro. esta gente ¿Tú, aquí. ¿Tú no tienes miedo que un evangélico te haga daño? No. Ahora, ¿Dónde tú andas con el espalda? Y mira que me han amenazado mucho. ¿Verdad? Los fanáticos, sí, siempre hay fanáticos, pero no, yo a no. nombre de Dios hay muchos... Maestro, la pregunta que le hicieron, ¿es la Biblia la palabra de Dios para usted? La Biblia es un libro sagrado con una tradición muy amplia y grande que la dejaron con las mejores intenciones y lo único que ha hecho es mejorar la humanidad. Todo lo que mejore la humanidad tiene que ser sagrado, tiene que ser de Dios. ¿Tú has visto una gente que la Biblia le haya hecho daño? Si le dan un bibliazo, sí. Entonces él viene y rompe la reina Valera porque él conocía a Dios por la reina Valera. Claro, Porque todo el mundo tiene reina Valera. un niño nacido en hogares cristianos de pastores. ¿Qué pasó? Él viene pastor. Sí, él viene de una familia de pastores. ¿Qué? Ah, porque eso que él dice que los pastores. Familia, abuelo, tía, Eso primo, lo dejaron de toditos son de pastores. castigo lo ¿Por qué dejaron. no te llegó una en tu casa? Sí. No, pero lo último, No, y lo malo es que ellos piensan que soy yo el que lo mal la mala influencié. influencia. A mí me han jalado un par de familiares de que entonces tú eres el papá de Profundo, que tú le dices que haga esto y No, esto. pero lo que yo digo es, maestro, por ejemplo, el Islam tiene más seguidores que el cristianismo, entonces... No tiene más seguidores. Sí. No. El Islam... Está creciendo van mucho, ahí, van está ahí. creciendo mucho. Van ahí, Escucha van esto, ahí. mira, escucha. Hasta hace un tiempo tenía más. Déjame Van ahí los dos. Déjame explicarte. El cristianismo, la visión de fe del cristianismo, se paralizó por muchas atrocidades del catolicismo romano, que representa más al cristianismo que el protestante. El Islam es una religión que ahora que al meterse por Occidente ha ido creciendo, pero no es más grande que el cristianismo. Pero el punto que yo le quiero decir, el punto céntrico es, hay otras culturas que también tienen su libro sagrado. Entonces, para hablar Yo de tengo palabra la- de yo Dios, tengo tendríamos la- que juntar todos esos libros Por sagrados. eso te hablaba, pero que el problema es que palabra de Dios, pero ¿de cuál Dios? Exactamente. No, tú estás hablando de Dios como que tú conocieras a Dios. ¿Entiendes? Por Para mí hay ejemplo, un solo. El Dios, hay algo interesante, que tú sabes que la visión de Dios del Islam, la visión de Dios del Corán, se parece más al Dios de Jesús que el Dios del Antiguo Testamento. Oye, qué cosa. O sea, el Dios del Islam es más parecido al Dios de Jesús que el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, son visiones divinas. O sea, el batallita, que contribuye muchísimo. Por ejemplo, el que es adventista, los libros de Elena tienen un perfil sagrado. Y tú puedes estar de acuerdo o no, pero cuando tú lees la cosa que esa mujer escribió, en el tiempo que le escribió y cómo el mundo evolucionó en pos de lo que ella vivió, tú tienes que darte cuenta de que hay mucha gente que ha tenido contacto con lo divino y que uno no ha tenido acceso. A lo mejor uno no ha llegado a esa conciencia. ¿Es un libro con palabra de Dios? Sí, tiene palabra de Dios,
pero ¿de cuál Dios? Tiene palabra y un mensaje positivo que ayuda a la gente. Pero ahí decide netamente que contiene toda la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Judas. En este caso, ya que usted mencionó eso, los libros que fueron excluidos, los libros que se consideran apócrifos, ¿tienen palabra de Dios? ¿Considera usted de sus estudios de que tiene algo divino de parte de lo que nosotros entendemos como Dios? Esos libros que están ahí, esos libros deuterocanónicos, los libros, todos los libros tienen algo que decir. El problema de los libros que se excluyeron es que partieron de una mentira. ¿Ve? Aunque hay libros en la Biblia que también partieron así. Por ejemplo, porque estaba muy de moda que el Profundo escribiera un libro y dijera que lo escribió el Iluminado. Entonces lo que rompió eso de entrada, que no le permitió ni que fueran parte de los debates para la canonización, fue que fueron muchos libros, y que el libro de Abraham, Asunción de Abraham, el libro de qué sé yo cuánto, el libro de No, cuando todo el mundo en esa época sabía que esos libros eran de su propia época. Claro, claro. Ya eso no le permitía ser parte del debate. ¿Cómo que hacer con una gente ahora mismo? Y diga, por ejemplo, este es el libro de Moisés, pero tú sabes que lo escribió él. Nosotros no lo habíamos aceptado. Sin ni siquiera debatir la canonización. Quizás tengan rasgos y tengan verdades que pueden ser evaluadas, todo eso tiene que leerse. Pero por esos benditos libros, el mismo libro de No, tenemos toda esa experiencia demoníaca en Jaina. Y toda esta barbaridad de gente metió que el diablo lo metió en una caja, porque se prestan para esa fascinación. O sea, los ángeles son de tal tamaño. Es muy mitológico y lo consume la gente que tiene mucha mitología en la mente. ¿Y quién le saca a esa gente que la experiencia que tuvieron? No fue así. Por ejemplo, mira Moisés. Moisés se cría en Egipto. En Egipto casi todos los templos egipcios estaban divididos en 3 facetas. La parte del patio que era para el pueblo, la parte para los sacerdotes y un lugar donde el Dios vivía y dormía. Cualquier Dios, había múltiples dioses, pero el concepto era que todos los dioses tenían su templo. Claro. Cuando Moisés tiene la visión con Dios, con el ser divino que se le apareció, ¿qué es lo que ve Moisés? Lo mismo que tenía en su mente. La salsa ardiendo. El atrio. Hazlo conforme al modelo, Moisés. Pero si Dios te dio una visión nueva, no me vas a replicar los templos egipcios. ¿O sea, ¿sí me entiende? O sea que siempre que haga un contacto con lo divino, es filtrado por la visión divina que tú tienes en la mente. O sea, nosotros realmente hoy nunca sabremos a ciencia cierta cuál fue el modelo que Dios le dio a Moisés. Porque ese modelo fue viciado por lo que Moisés tenía en la mente. Que llega a los templos egipcios. O sea, cada ser humano tiene vicios religiosos en su mente. Viene la voz divina, si es que le llega, creyendo nosotros que le llegó, pero esa voz divina es filtrada por lo que él entiende de la religión y no la transmite. Hay una amplia influencia, por eso Isaías vio serafines, pero Ezequiel vio querubines, porque ya vino la influencia de Babilonia. La visión, a lo mejor, lo que los dos vieron fue lo mismo, pero estaban influenciados religiosamente por culturas diferentes. Y ven un rollo, porque en la época se usaba rollo. ¿Por qué no vieron un libro? Si tú tienes una visión, vamos a un rollo. No. Vamos a un libro. O sea, es lo que tú estás viendo día a día. La revelación se adapta al contexto del receptor del mensaje. O sea, que si yo veo ángeles hoy va a ser con otra bazooka pregunta, y con maestro. metralleta. Otra pregunta. Tengo 2 en una. La divinidad de Jesús y si Judas se salvó, se perdió. Agregándole de que él traicionó a Jesús y se ahorcó, otro que se denuncó, whatever. ¿Cree usted que Jesús es el Mesías, cumplió con las profecías como Mesías, para ser Mesías, perdón? Y si es hijo del Espíritu Santo o hijo de José, como dicen estos tigres. Yo creo, independientemente de todo, que es el hijo de Dios y que fue por el Espíritu Santo que vino. Pero dale, maestro. Pero no ponga al maestro, no predisponga al maestro. Deja que él responda. Ahí me queda una... Es una pregunta. Es una pregunta, un discurso. Ahí me queda una duda si había espermatozoide o no. Y sellen esa pregunta con un super chat. Vamos a ver la gente de guerra, la gente de unción, porque veo la gente seca aquí. Sí, están como hay apagados. gente
que no reciben más de lo que tienen porque han limitado su vasija. Tú tienes que abrir vasija. Cuando tú mandas tu superchat, tú estás abriendo vasija a que Dios deposite de que tú tienes recipiente suficiente para tú recibir más. Amén. Y que Elías le dijo, dame primero lo que te iba a dar tu niño. Claro. Ustedes, Yo te voy a responder, ¿eh? Yo sé Dame que primero. ustedes son dos ladrones en potencia. Claro, o sea, la viuda estaba a punto de morirse y le dijo, voy a comerme este pan con mi hijo para morir. La Le dijo, mujer no, viuda, Dios le... dámelo a mí. Mírame. Y Dios te va a multiplicar. La mujer viuda, Dios le dijo, no, el profeta le dijo, busca muchas vasijas, muchas, no pocas. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios tenía bendiciones para ella de manera ilimitada. Si ella buscaba 3,000 millones de vasijas, iba a tener bendiciones ilimitadas. Hay personas que están limitando a Dios con un superchat de $20. Donde Dios lo puede seguir bendiciendo si siguen mandando su superchat con la vasija. ¿Creen vasija ahora? Ustedes no fueron los que rompieron la Biblia. No, Fue este que la rompió, ministro. Ojo, me O sea, arrepiento. ahora ustedes- Yo no debí romper la Entonces le Biblia. estoy diciendo yo No, a ustedes, no para que debí. ustedes entiendan que si resolvemos los problemas financieros de ellos, el asunto nunca más se romperá una Biblia. Sí, no. ¿Tú me estás entendiendo? Es que todos rompemos una Me- Biblia. La mensaje diferencia es que yo la rompí literal, pero usted está defendiendo, ay, que él rompió la, pero tú la rompes cuando no vive conforme a ella. No, ese No, mensaje, ¿qué es lo que tú mensaje estás defendiendo? profético. No, que lo único que tengo es el alquiler del apartamento. Así dice el Señor. Danos a nosotros primero eso. Y se va a multiplicar la bendición de los cielos. Vamos con la Yo respuesta voy del para maestro. tanto, ¿no? Dele, maestro, que usted no va a divarir Ahora aquí. pregunta de nuevo. La pregunta está, ¿qué usted opina o qué usted cree acerca de la divinidad de Jesús? Si es hijo de José, aparte de su divinidad, si cumplió las profecías como Mesías. O sea, las profecías que existían para él poder ser el Mesías. Te voy a explicar. Y si Judas se salvó. Mira esto. Empecemos por la última. Nuestra condición humana, lo que nosotros vivimos a diario, y basado en el concepto teológico de la soteriología, de la salvación, si alguien se pierde o se salva, nuestras carencias como seres humanos, viviendo en un mundo de múltiples carencias, no nos pueden colocar en la posición de jueces, porque lo único que nos daría acceso a Dios, basado en la soteriología, sería su gracia y misericordia, porque nosotros no tenemos nada positivo por lo cual merecer ese mundo. O sea que nosotros no podemos ahora mismo decir que Judas se perdió, ni se salvó. Para Judas ser salvo necesitaría una gracia divina excesiva. Para yo ser salvo necesitaría una gracia divina excesiva. Claro. O sea, si Dios se la dio a él o no se la dio, sabremos nosotros quizá en otra realidad si es que quedamos con esta misma conciencia. Pero si Judas se salvó, se perdió, el 30 hay que pagar la renta. Si Judas se salvó, se perdió, hay que pagar el internet y el teléfono. O sea, en cuanto a Jesús, miren cómo yo lo veo. Yo pienso que Jesús literalmente era hijo biológico de José y de María. Ay, mi madre. ¿Verdad? Amén. En cuanto al tiempo aquí abajo, Juan 1.14 dice que el verbo ekeneton se hizo tabernáculo en nosotros. Entonces, ese vaso, ese templo, que es Jesús, habitó aquí entre nosotros, bajo las limitaciones humanas. Jesús es un ser persistente. Jesús es antes de Abraham. Jesús es antes de todas las cosas, es antes de los ángeles. Pero Pablo en su concepto filosófico en Filipenses dice, haya pues nosotros el sentir que hubo en el Cristo. ¿Qué hizo el Cristo? Se despojó a sí mismo, hizo una kenosis, se vació de su majestad. Entonces, esta majestad, te vas a quedar aquí hasta que yo vaya y cumpla la función salvífica de la humanidad. No puedo venir como un Dios a la tierra, porque Adán no pecó como un Dios. Entonces yo pienso que Jesús, el Jesús persistente, el ser divino, que se limitó en la encarnación aquí en la tierra. Eso va a chocar con la visión conservadora de mucha gente, pero si yo le he tolerado a ustedes toda la locura que ustedes dicen, esta parte, que es la parte más cuerda y más razonable, usted la puede tolerar también.
En eso yo recibo. ¿A qué hora empieza el tema de hoy? El tema de hoy es este y tú no me has dado ni un super chat. Relájate. La gente cree que uno tiene una obligación con ello. No habla lo que uno quiere. Pero, Sí. pero para mí esa teología al final, maestro. Pero te acabo de decir, basado en la Basado en soteriología. la No, porque todo va a ser teología. Todo lo que tú hables del ser divino va a ser teológico. Güey. Claro, claro. Va a ser teología. Los mismos gente que están en la ciencia bíblica están haciendo teología, porque están estableciendo como verdades cosas que son puramente especulaciones. Sí. Porque es que no tenemos rollos originales. Claro, ahí yo sí tengo una crítica. Yo noto bastante. Es como que hay tres divisiones por lo general. La gente que estudia rechaza todo para abrazar su fe. Otros rechazan los conceptos previos, se vuelven agnóstico o ateo, como es mi caso. Pero otros... Ya tú te tengas agnóstico ya. Él es ateo. Sí, sí, agnóstico, ateo. Pero del Dios bíblico, antropomórfico y cualquier cosa que la gente se invente, ateo. Ya, tú Ahora, no si me te- hablan de una pendeja filosófica, no pierdo el tiempo, le digo agnóstico para que se acabe en el discurso de la causa incausable. O sea, tú eres un ateo de esa conciencia del Dios judeo cristiano. No, de cualquier Dios antropomórfico en general. O sea, cualquier concepto de Dios humano, dado por el Islam, por el judaísmo, por egipcio, no creo. ¿En qué tú crees? En nada. En absolutamente nada. Atácame. Ahí o sea, yo- una pregunta. Al cese de la existencia, No hay nada. Lo mismo que cuando se muere un perro. A menos que ustedes tengan un cielo para los perros también. Pero, o sea, lo que creo es que realmente, y ahí es que voy. Mi pregunta va por ahí. Yo noto que, por ejemplo, yo abrazo esa ignorancia de no saber qué hay. Pero noto que el estudio también lleva a muchos a la parte más esotérica, miticista, en la que intentan de alguna forma, aún sabiendo que no es así, de encontrar ese anhelo humano, de sentir que forman parte de algo más grande y que su vida tiene un sentido. ¿Tú crees que esa parte del todo tiene honestidad o es una forma del ser humano seguir buscando un refugio de eso que necesita y anhela creer? eso es como un refugio, ¿verdad? Pero tú sabes que llegar a esa conciencia de no creer en nada y también es parte del viaje. Porque va a llegar una parte del viaje donde las tantas investigaciones y estudios te llevarán a esa posición, al cese de la existencia. Algunos todavía, porque es una posición valiente, porque significa que se venció el temor a la muerte. Ujú. Cuando tú caes en esa posición del cese de la existencia, que nihilismo, no va a decirte ya nada, ya tú has vencido por lo menos el temor de la muerte. Y cuando yo me encontré ahí, en esa posición, después de mucho indagar, después de mucho estudio, entonces fue que yo consideré buscar el campo de la mística. Ya descarté eso, ya aquí no creo en nada. Porque uno va viendo el circo de la religión y como es lo que uno tiene acceso y ve la falsedad que hay, tú terminas así, en crisis. No va a complicar la vida ya. Si existe algo, lo enfrentamos de aquel lado. Estamos listos para lo que sea, de esa conciencia. Entonces ahí yo empiezo, recuerdo que leí un libro que se lo voy a recomendar a la gente, casi nunca recomiendo libros. Ese libro se llama Jesús hablaba arameo. Te lo voy a recomendar. En Jesús hablaba arameo, yo no conocía al Jesús de la Biblia. Porque este hombre se mete en los campos más elevados de las tradiciones místicas de ese tiempo, pero de una forma magistral. O sea, ese tipo es el tipo con más conocimiento que yo conocí. Yo estoy metido en ese nihilismo, no creo en nada de eso. Entonces empiezo a ver a Jesús desde una óptica distinta, de una visión diferente. Estoy viendo la espiritualidad, no buscando ni cielo ni infierno. No estoy en eso. Si no hay algo en él que cambió todo. Entonces el tipo te empieza a dar cuadros. Ya de ahí caigo en Warner Dyer. ¿Te acuerdas que escribió Tus Zonas Erróneas? Warner Dyer tiene una experiencia mística y escribe Tus Zonas Mágicas. Entonces, no te habla de magia, pero te va abriendo un paso para gente que ya caímos en esta crisis, que no queremos en nada, y fui dando los pasos del acercamiento. Óyeme, y fue bonito porque tú vas viendo como otra cosa. Y te creo que te va a sorprender. De ahí entonces conocí lo que son los escritos de Randas,
la visión de Randas de la vida, un judío de una línea rabínica, que decida irse a otra conciencia, es difícil. Entonces, ¿por qué cayó ahí? Profesor de Harvard, una máxima en su tiempo, se va a la India en busca de salir de ahí, buscando quien le leyera los mapas de la vida. Y ahí como que vino como ese despertar de nuevo. No a ese Dios, porque tú sabes que yo he sido siempre, por eso la gente no, es difícil entenderme a mí por mis viajes, por los viajes que yo he dado, en ese vía cruz y tratando de conectar con la espiritualidad. Y en Randas entonces yo encuentro ese maestro que culmina esa etapa de no creer a conectar con el ser divino o con lo que tú entiendes que es esa divinidad que no está lejos. Como lo que intentó hacer Maimónides con su amigo. No le escribía, por ejemplo, el tema de los... Es más o menos así, pero lo de Randas es más complejo. Y tú te vas a gozar mucho con esos libros de Soberameo. Y con Randas, hay una enseñanza de Randas que yo le he escuchado en el último año, como 2000 veces. Cada vez que yo tengo que tomar una decisión, yo oigo esa enseñanza. Se llama conviértete en nadie. Hey. O sea, todo lo que nosotros vemos es un espejismo. La gente aún está comentando desde su máscara. Claro, porque al final no es lo que nosotros cuestionemos, lo que le molesta. Es que si lo que nosotros decimos es verdad, tú has vivido en una mentira. Y la gente no está lista para resistir la verdad. Y asumir que todo lo que ha vivido es falso. Eso le puede traer una crisis mental. Ah, pero ya habla como de la desconstrucción del yo y de las ideas, ¿no? Exactamente. Entonces la gente te viene con esa máscara y vienen a la mentira que han vivido, te van a cuestionar. Porque lo que representa aceptar que lo que tú digas es verdad, va a traer alguna crisis que quizás termine en un manicomio. Entonces, yo fui una vez, pregúntale a tu pastora, a enseñar a la Universidad Evangélica Hebreo, que me llevó mi amigo Felipe Rincón. Y lo que la gente planteó fue, hagamos resistencia. ¿Por qué? Porque si lo que Jairo dice es verdad, nosotros hemos estado sumergidos rotundamente en una mentira. Y tú asumís que tú tienes 30 años de tu vida metido en una mentira. No es fácil. Tú rompiste la Biblia, eso causó crisis. Pero cuando yo empecé aquí, sin miedo y sin piedad alguna, hablar de los textos apócrifos, hablar de los errores de la Reina Valera, causando crisis porque yo estaba herido de la crisis. O sea, esta vaina me está matando a mí y yo no me voy a morir solo, aquí lo vamos a morir todos. Sí. ¿Me estás entendiendo? O sea, cuando yo descubro que muchas de las cosas que Jesús dijo no las dijo, y aquello, yo me hiero. Yo me estoy muriendo. Pero no me voy solo. Me estoy muriendo, pero no me voy solo. Aquí se va a ir todo el mundo. Me pasó en el Atlantismo. Aquí todo el mundo va a tener crisis. Y el que encuentre algo bueno, que me busque a mí. Y me saque de aquí también. Eso es lo que yo siento. Me pasó lo mismo. Mira, y ahí, otra cosa también, por eso las personas que son más como polarizadas dicen, es que tú tienes demasiada empatía con la gente. Lo que pasa es que yo me estoy viendo reflejado en ellos. Eso pasó conmigo con ellos. Yo me estoy viendo reflejado en ellos. Y la pregunta que tú le hiciste ya yo veo por dónde él va. Porque uno pasa un proceso, primero de frustración, incluso a veces resentimiento, que se despoja con cualquiera que encuentre. Claro. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo siento empatía por el creyente. Y aunque yo lo destroce, porque creo que no está correcto tú decir disparate sin tú estudiarlo, cuando soy argumentativo, trato de ser empático porque yo estaba en esa situación y sé que cuando él ofrece resistencia, está tratando de preservar su identidad. Mi pastora me dice, Profundo, mira, tú tienes que tratar de cuidar las vasijas porque no todas las vasijas soportan la misma cantidad de luz. Yo, no, es que Dios me llamó a romper vasijas. A mí me cuesta como limitar lo que... Si yo sé que eso no es así. Si usted no lo soporta, pobre de usted. Mucha gente me puede... Pero yo entiendo de que debo de bajarle. Es un proceso. Mucha gente me cuestionará mañana y dirá, ¿por qué Gamaliel fue ese programa? Porque cuando tú conoces el calma de los demás y tú sabes lo que ellos están experimentando, tú miras el mundo con compasión. En esa misma posición que tú estás, yo la viví. Y desde esas heridas existenciales,
que estos libros me están destruyendo. Yo los sacaba para la basura, esos libros de crítica textual, yo los sacaba para la basura y en la madrugada me levantaba como una droga. Varón, yo estaba leyendo 12 horas diarias, yo perdí toda mi concentración en lo de afuera, pero estoy muerto en vida. No entiendo ahora, no hay infierno, no hay cielo. ¿Para dónde cojo, men? O sea, yo quisiera ser ignorante de nuevo. ¿Cuál es el premio? Sí, porque había un refrigerio en la ignorancia. Sí. Mira, yo no sé si tú has visto. Yo tengo una polémica con un personaje. Él me quiere mucho. El amigo de siempre me tiene bien presente. Es Carlos Veloz. Por una, yo llamé a Veloz ayer, por una paliza que yo le di en un debate. Y él ha hecho como 16 millones de reacciones y videos y toda la cosa. ¡A Veloz! Entonces, en el fondo me dice, no, porque Veloz te cogió contigo. Yo lo entiendo. Lo que pasa es que yo represento para Veloz algo conflictivo y es que le gano en el terreno que él creía que sabía. Y eso ahora él tiene una crisis existencial porque todo lo que él ha dicho se ve reflejado como mentira. Porque a Veloz yo lo hago sencillo. ¿Dónde está en la Biblia? No lo encuentra. Ya se derrumba todo. Y eso cuestiona su existencia. Entonces, yo por eso digo, hay cierta empatía a la hora de uno hablar, especialmente porque uno sabe que uno estuvo ahí. Claro, eso. Pero parte de un desarrollo es reconstruirte, destruirte y reconstruirte para que aceptes cosas nuevas. Porque hasta que no pases ese proceso de humildad, de reconocer que posiblemente estés equivocado, no vas a crecer nunca. Vas a estar repitiendo como loro lo que te dijeron desde pequeño, sin que haya un desarrollo verdad del potencial que tú puedes tener. Y eso es lo que nosotros intentamos. Aunque nos equivoquemos y el proceso no sea el mejor correcto, la intención es buena. Y desarrollar al individuo para que pueda alcanzar un potencial superior. Esa es la intención. No importa si tú crees o dejas de creer, eso es un asunto personal. La intención es que tú crezcas. Que ojo, yo veo a un Jairo más evolucionado. Sí, está como yo lo sigo desde la pandemia, cuando él hacía su live atacando a los pentacolas. Y el maestro ha evolucionado. Es que, te repito, él los calma, man. O sea, cuando tú ves el calma de la gente, lo que la gente está viviendo, tú ves a Veloz, por ejemplo, él es un buen maestro de lo que él ha estudiado. Quizá él nunca ha leído lo que yo he leído. Quizá él no pasó mi crisis. Ya en esta etapa yo no lo quiero convencer. Si lo puedo reafirmar en lo que él cree, lo reafirmo. Porque quizá convencerlo de lo que yo creo, le meto la crisis que yo viví. Y no sabemos si él tiene la capacidad de salir de ese hoyo. Yo creo que no todo el mundo tiene la capacidad. Yo creo que él va a ser violento. O sea, mi profecía sobre Veloz es que va a terminar haciendo algún acto violento. Va a terminar haciendo. Tú verás. Manuel Vargas, super chat. Muchas gracias. Pero súbale el volumen a él. Maestro, ¿usted cree que hay personas que han reculado para atrás y se han devolvido del camino de quizá del conocimiento por el tema de que el negocio se ha visto en juego? Cuando yo hablo del negocio, de la búsqueda que hay, porque tú sabes que del lado de la fe así ignorante hay mucho dinero y se mueve mucho dinero, y hay muchos tigres que están ready en cuanto a temas de conocimiento. Son gente que así mismo se le ha desconstruido todo y quizás han hecho algún pampaneo en redes sociales, pero se han tenido que devolver para atrás porque la aceptación no es la misma. Mira, te voy a explicar algo. Está buena eso. Desde afuera de la religión, de ese mundo de los predicadores, se percibe una cosa que es diferente. Por ejemplo, tú puedes llenar de evangélico el estadio olímpico. Uh-huh. Y hay una alta probabilidad, como en muchos casos de amigos míos, que después del evento perdían su casa, perdían su carro, dejan el trabajo. Casi todos los eventos masivos en la República Dominicana están dejando pérdidas millonarias de dinero. Ellos lo hacen por la esclavitud del ego, porque llenar el olímpico le infla el ego. Entonces, pero ese ego lo sumerge en una crisis financiera extraordinaria. O sea, a veces no es simplemente por el beneficio monetario que la gente no abandona esos cuadros. No lo abandona porque esas masas le alimentan el ego. Y ese ego le da motivo a su existencia porque construyen una imagen de sí mismo. No fueron profesionales, nunca se terminaron ni bachillerato, nunca lograron ni un curso ni Infotec. Y ahora esto le da relevancia. Esto lo expone ante su familia como entes que son exitosos. Es como el mismo caso del embaucero. ¿Me estás entendiendo? Uh-huh. Y le da ciertas facilidades. O sea, tú ves mucha gente, vehículos vemos, deuda no sabemos. Entonces, como se pone en las redes sociales, la gente cree que los predicadores se están buscando todo. Pero cuando tú te metes al cuadro, te das cuenta que mantener eso ha costado en un momento, fíjate, chilipero.
Sí. y asociarse con cosas que ellos mismos no están de acuerdo. Ve, gente que ha entrado al conocimiento y se ha embalado para atrás, yo lo felicito. Te evitaste el abismo en el que yo me vi. Porque es que hay un abismo iluminado. Ahí te estoy diciendo que la gente me llamaba. ¿Y ahora qué sigue, maestro? Cuando lo averiguo me llama. Sí. No sé si sabían, pero Nietzsche, que es el mayor ateo que hubo, era cristiano. Su intención era ser pastor. La intención de Nietzsche era ser pastor y así le escribió a su mamá. Su papá también era pastor. Entonces, posiblemente Nietzsche se acercó al abismo y no salió nunca. No salió nunca. Yo me sumergí tanto en Nietzsche cuando estaba en la UAS, que era como un Nietzsche miniatura. Porque Nietzsche tiene una particularidad, porque tú sabes que la filosofía es racional, la poesía es mística. Entonces en Nietzsche tú encuentras el único filósofo que es místico y racional. Nietzsche es el único filósofo que hay que combinó esas dos cosas, que son dos cosas totalmente abismales, por el mismo tema del lugar donde se encuentra. Entonces tú no sabes muchas veces lo escrito de Nietzsche cuando te está hablando el poeta o cuando te habla el filósofo. Porque lo que te está diciendo, te lo dice en poesía, pero en filosofía. Entonces, logro combinar algo, pero cuando yo me sumerjo en Nietzsche, me doy cuenta, surge ese algo de ataque. Con los escritos de Nietzsche me llevaron a mí a construir esa parte agresiva de atacar la religión, de forma despiadada. Pero es que estoy en el abismo. En el abismo que quizás el mismo Nietzsche encontró y que a lo mejor nunca salió. Tengo que leer un chin más Nietzsche. Sí. No, mijito, pero lo que pasa es que tú tienes una construcción de los videos de Jairo. No, Porque tú te has puesto a ver un par de videos de Jairo, en conexión, qué sé yo cuánto. Entonces has armado toda una estructura para venderte como el más filósofo. Pero tú eres una copia barata de Jairo Superior y la gente lo sabe. La gente que lo confirme con un super chat. Confírmelo con un super chat para ver si estoy en lo cierto. Tú vas a ver los tigres poniendo los super chat que lo van a confirmar. Ey, tú das por el asunto. Güey, tú me llevas para allá y los cuartos van a... No, y te voy a dar una noticia. Está hablando con el pastor Miguel. Yo me dije al pastor Miguel Gullón. Está hablando con él en estos días. Y es muy probable que se abra un PMG Radio en Santo Domingo. Ey. Sí, duro, mi pastor Miguel. Él me estuvo hablando de eso hace un tiempo, que él está como por un PMG aquí. Sí, porque aquí hay mucho talento, ¿sabes? Aquí hay mucho talento dominicano. Lo único que hay que aglutinarlo y enfocarlo en una dirección. Usted está viendo que este muchacho lo que está es un abismo. Que merece la compasión suya. No, yo en un abismo, yo estoy en un viaje. Con ese viaje lo que nosotros describimos. Tengo un viaje. Es un abismo, un viaje hacia un abismo. Yo represento a muchos que también andan en un viaje, al igual que yo. Lo que pasa es que la gente tiene que entender, cuando él habla de viaje, está siendo sincero. Pues por más que cuando se mete el No, no, así andan muchos amigos de ustedes. ¡Ey, no! Muchos amigos suyos. no. De que teniendo conexiones superiores. Bendecimos la vida del brujo. Bendecimos la vida del brujo que está conectado aquí, Andoni Huerta. Te esperamos por aquí. Manda tu super chat enviado, ya tú estás ready. Anthony salió del abismo también. Anthony es un tipo muy brillante. Pero la verdad andan muchos amigos suyos. Y que con conexiones con ayahuasca y asuntos. Ayuda. Amigo de Anthony. Ayuda. Mira, tú sabes que, oye, este tipo. ¿Cómo así? Espérate. Oye, esto, ¿cómo que está acusando? Me diga, amigo mío. Oye, esto, tú sabes que Randas es el padre de los psicobélicos. Ellos utilizaban los psicobélicos para alcanzar niveles alterados de conciencia. Cuando él llega a la India, que conoce a Maharaji es un tipo que Randas dice cuando lo vio fue una rendición que no fue rendición. O sea, el tipo cayó postrado y dijo, yo me quiero quedar con este hombre. Maharaji no necesitaba psicobélico para la conexión. Eso siempre me intrigaba. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo empecé el campo de la meditación, yo vi esa opción que hay de tú con los psicobélicos, con la marihuana, con los hongos, alcanzar el estado meditativo. Pero yo siempre dije, hay un peligro en esa vía por las adicciones. Entonces, aunque cueste más alcanzar el estado de no mente desde la regulación con los mantras, me fui por los mantras. ¿Ve? Porque eso tiende a tener muchas adicciones. Mucha gente que tiene atadura con el mundo de las drogas se mete a esta cultura nuestra, a la iluminación, a la espiritualidad, y se van y que no, porque yo estaba meditando anoche. No, usted consume eso, pero así es. Dígalo claro. A usted le gusta su asunto. Y entonces mucha gente venía a la enseñanza y utilizaba lo que uno decía como una licencia
para hacer lo que ellos querían hacer. Pero haz lo que tú estás diciendo, lo que tú querías hacer, sin mencionarme a mí. Sí. Yo creo, o sea, yo tengo una respuesta como más evolutiva. Para mí la conciencia de la existencia provoca la necesidad de relevancia, propósito y sentido. Y como esa realidad es muy dura, nosotros tratamos de crear un mundo artificial y fantasioso que resulte menos dura. Claro. Y nos inventamos todas las cosas, como nacionalidad, orgulloso de lo que sea, Dios y demás. Pero al mismo tiempo, los placebos como las bebidas, las drogas y sustancias nos ayudan a desconectarnos de esa realidad. Incluso hay mamíferos como los primates que se alcoholizan con frutas muy maduras Sí. y delfines que se drogan con pez globo. Entonces, para mí está conectado con el tema de la conciencia y desligarse un poquito de la realidad e irse a lo mágico. Y se alcanzan orando, se alcanzan a través de un mantra, de la meditación o con ayuda de algunas sustancias. Pero la intención es la misma, una desconexión de la realidad y abrazar un poquito el absurdo o la simpleza. Para mí es eso. Increíble, señor. Señores, los superchats, ¿qué es lo que está pasando? La gente está como Ey, apagada. Me voy, pero volveré. Un poquito me veréis. ¿Y por qué no dijimos esta vaina ayer? ¿No tenía cuarto para pagar el estudio? No, pero estábamos recolectando, estábamos Vamos a pagar con el era- superchat ahora, ¿eh? Esto lo vamos a pagar con el superchat. Manden sus últimos superchat para Señores, poder estamos pagar la cerrando. cabina. Estamos cerrando ya. Última pregunta para el maestro. Vamos, 2 preguntitas más para culminar. 2 preguntitas más para el maestro. Andoni, te esperamos por aquí. Hay que... Ando en lo bueno. Sí, Andoni es bueno. 2 preguntitas más para el maestro. Y cerramos ahí. Vamos a ver qué dice la gente. Aquí fue que ya se le acabó el guión a ustedes. Hagan No. preguntas. Parece Tú dije que- que iba a desgranar al maestro en vivo aquí. Eso ahí, señores. No vamos, Nos vemos entonces en no hay otra ocasión de pregunta. nuevo. Todo buen programa. Señores, Sí, muy bueno, estuvo bueno. Muchas gracias al maestro por venir. De verdad que nos honra su visita. Vamos a venir de nuevo para acá. Amén.